Las telenovelas son un producto comunicativo y cultural de múltiples implicaciones dentro del campo de la televisión. Su función más importante es entretener a los espectadores. Con estas palabras de la escritora Fernanda Villeli se puede describir perfectamente las funciones de las telenovelas. La gente de un pueblo como el nuestro, con las crisis que pasamos, busca escapes, historias que le den alguna esperanza. El éxito de una telenovela lo determina el momento en el que llega al público, el único que decide si gusta o no. La historia abordada no tiene que ser necesariamente fantasiosa o realista, con un argumento melodramático. De aquí viene que también se les conozca con el mote de melodrama televisivo. En el caso de México es sintomático que no haya mucha información sobre el nacimiento del género, dado que este producto televisivo tiene un lugar muy importante en la televisión mexicana, no solo a nivel nacional, sino también en forma internacional, debido a que México ocupaba el segundo lugar en exportación de telenovelas en las últimas 4 décadas del siglo pasado, y ocupa el primer lugar desde el comienzo del nuevo siglo. Es un género muy influyente en América Latina, su influencia en otros países va en aumento. Es en la década de los 70 que se despierta cierto interés en las telenovelas por parte de los científicos sociales e investigadores en comunicación. Así empiezan los análisis de las telenovelas. Ya que conocen los antecedentes de las telenovelas, la soap opera, los teleteatros, los géneros televisivos, así como a las escritoras y a los productores pioneros en México, en esta ocasión hablaremos de la telenovela en América Latina. ¿Qué televisoras son las que las producen y cuáles países son las que las exportan? Acompáñenme en este recorrido. La telenovela en América Latina. En Latinoamérica, las telenovelas y las soap óperas, aunque nacieron prácticamente de la misma forma, cambiaron con el tiempo. Hoy en día son géneros televisivos distintos. La mayor diferencia es su tiempo de duración. Las soap óperas pueden llegar a durar años, mientras que las telenovelas solo duran de 6 meses a 1 año. En América Latina es el género televisivo por excelencia, dado que cuenta con el mayor éxito en la audiencia. Es el principal producto televisivo en exportarse y en muchos casos es o ha sido el soporte dinámico de toda la industria televisiva. Nora Masciuti mencionaría en su La industria de la telenovela que la internacionalización ha sido una de las características de la telenovela latinoamericana de los 90. Guardando los hitos del melodrama, introduce nuevos temas, perfila de manera más compleja a los personajes, elabora con mayores matices los contextos, investiga con mayor cuidado los diálogos y el universo referencial en el que transcurren las situaciones. La telenovela se fortaleció desde su nacimiento a finales de los 50, convirtiéndose en una forma particular de producción televisiva para la inversión económica. Es un objeto cultural que amplió su consumo. En las décadas siguientes todavía la telenovela siguió con los libretos de las radionovelas más reconocidas. En América se pueden contar a 4 países como los más importantes en la producción y también en la exportación de la telenovela. Cada uno tiene sus propios matices para producir y contar las telenovelas. Estos países son México, Brasil, Venezuela y Colombia. Las telenovelas en México en sus primeros años se consolidaron primero como un género televisivo exclusivo de las mujeres. Las amas de casa recurrentemente quedaban cautivadas con la telenovela, lo que propiciaba que los demás miembros de la familia les empezara a gustar también. Con el tiempo el género atrapó a una audiencia masculina. Al fundarse Televisa en 1972, prácticamente la empresa tomó el control de la televisión comercial mexicana. Se convirtió en la fábrica de sueños, como se le conoció hasta los 90. Prácticamente era la única televisora que producía telenovelas.
Algo que diría María Esther Montanaro Mena en su artículo El vuelo del águila y los ajustes del nacionalismo mexicano, que esta empresa, nacida en el alba de la industria televisiva, la telenovela mexicana, abrevó de matrices ya consolidadas en el país, tales como la radio, la lectura de folletín, las tiras cómicas, etc. Así ha conformado un caso de enorme éxito nacional e internacional que ha pasado por la reiteración de lo viejo. Ha evolucionado de manera más o menos lineal. La telenovela mexicana puede llegar a ser muy esquemática con el espesor barroco de la escenografía, el lujo de la decoración y la sofisticación del vestuario, y también en los últimos años con una modernización de la puesta en escena y el aligeramiento del ritmo visual. Claudia Fernández y Andrew Pachman mencionarían en su El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa que el gobierno de México comparó las telenovelas peruanas con las de telesistemas mexicanos. Las telenovelas mexicanas tratan con sutileza los problemas humanos y presentan al público diálogos y asuntos fuertes que puedan ofender la moral de los televidentes. En sus primeras emisiones las telenovelas fueron transmitidas en horario vespertino. Es hasta 1986 que Cuna de Lobos inaugura el horario nocturno. Para los años 90 los horarios de las telenovelas quedan bien definidos. A las 17 eran las telenovelas infantiles, a las 18 era el horario de las telenovelas juveniles, a las 19 eran transmitidas las telenovelas para adultos. El horario de las 21 es de la telenovela estelar. Además de ser México el primer país en exportar el producto al extranjero, su segunda telenovela Gutierritos fue la primera en ser exportada a finales de los 50. Un problema que surge en México debido a la exportación de la telenovela es el nacimiento de las televisoras de competencia. Un ejemplo en el caso de México, al momento que Telesistemas Mexicano se fusionó con otras televisoras y nació Grupo Televisa, fue la única televisora que exportaba telenovelas, pero con el nacimiento de TV Azteca a mediados de los 90 surgió la competencia. Es importante mencionar que la revista Telenovelas nació en el año de 1979. Después fue comprada por Grupo Televisa. En esta revista se ponía en evidencia la relación del público hacia las telenovelas, con el premio Telenovelas, donde se premia la mejor telenovela. La telenovela brasileña se conoce por su modernidad. Esto es algo que no se le reconoce a las telenovelas mexicanas, ya que a estas se les conoce por su carga melodramática. Van ajustadas a un esquema donde tenemos la historia de los protagonistas, giro en la historia de los otros personajes. En Brasil, la cadena Red o Globo es quien lleva el liderazgo en la producción, creada en 1967, propiedad de la familia Marino, quienes también son propietarios de periódicos, revistas, emisoras radiofónicas, sellos discográficos y agencias de noticias. O Globo tiene señales de cable propias e internacionales. La telenovela pagó toda la televisión brasileña en sus primeras décadas de vida. Exportó su primera telenovela en 1987. Fue el último país que entró en la exportación del melodrama casero. A pesar de esto, ocupó el primer lugar en la exportación de dicho producto. Pasó a segundo lugar a partir del nuevo siglo. No obstante, los precios a los que vende una telenovela Brasil oscilan entre los 100 a 150 dólares por capítulo. Es prácticamente lo mismo que se paga en Centroamérica. Así como el país fue el último en entrar a la exportación de telenovelas, también fue el último país que le compró una telenovela a México. La telenovela venezolana traduce el esquematismo de austeridad escenográfica, llevó al extremo la oralidad más primaria. Se sabe gran parte de lo que pasa en la historia no por lo que los personajes hacen, más bien por lo que dicen, por lo que se cuenta entre ellos. Está vinculada al estilo que llevaron los autores cubanos. Es aquí donde la trama por excelencia de una telenovela es la historia clásica. Venezuela, a pesar de que también produce, es gran compradora de telenovelas brasileñas. Las telenovelas mexicanas llegaron a Estados Unidos por medio de la exportación desde los años 60. Las primeras televisoras estadounidenses en transmitirlas fueron Galavisión y Univisión. Desde entonces hasta la fecha, este producto televisivo tiene un lugar asegurado en la programación televisiva en los estados de habla hispana de este país, ya que dicha población suele identificarse con ellas como parte de su patria. Lo anterior es debido a que este producto televisivo no es el fuerte de las televisoras norteamericanas, aunque aquí se producen las soap operas. Llega un determinado momento en el que los espectadores se aburren de la historia, la mayoría de las veces dejan de seguirlas.
Los Estados Unidos tienen 2 televisoras para los hispanos en su país. Univisión, que transmite programación de Grupo Televisa, y Venevisión y Telemundo Internacional. Debido a la exportación de las telenovelas surgió el problema del doblaje. Aunque se transmitían en países de habla hispana, la diferencia del lenguaje, palabras coloquiales o modismos que no son conocidos en todos los países, por lo que el producto puede llegar a ser incomprendido por el público. Kenton T. Wilkinson mencionaría en su artículo la diferencia de lenguas en la exportación de telenovelas, una faceta sociocultural que permanece angustiadamente bajo investigación es la lingüística. A pesar de que el lenguaje se ha identificado como la última barrera en fluir en la comunicación a través de las culturas. En el caso de Brasil, este país normalmente recurre a compañías dobladoras en Venezuela para la programación que va a exportar. En Colombia, para el doblaje de sus productos televisivos procuran aplicar estereotipos de construcción que relacionan las condiciones socioeconómicas y culturales con el estado social al que pertenece cada personaje. Al hablar del lenguaje en las telenovelas mediante un trabajo consultado, se puede hacer notar que en los espectadores, especialmente los televidentes adolescentes, por lo general empiezan a utilizar el lenguaje que los actores utilizan para sus personajes en dicha telenovela. En el caso mexicano, en un principio se procuraba no utilizar palabras en inglés o localismos, esto para evitar dichos problemas, aunque hoy en día son utilizadas. Las webnovelas son un tipo de telenovelas publicadas en la red. Algún sitio web en México, Grupo Televisa ya ha producido 2. Te presento a Valentín en el 2012 y Corazón Enamorado del 2015 al 2016. Normalmente estas historias son escritas por aficionados a las historias de las telenovelas, donde los capítulos son publicados periódicamente, puede ser uno por semana. Son un derivado de los fanfic. El formato no cuenta con parámetros definidos. También cuentan con géneros dentro del género, aunque difieren de las telenovelas. Su formato más común es el que busca imitar la metodología del guión de una telenovela. Son varios los países donde utilizan las webnovelas, no solo los países de América Latina. En este formato las historias prácticamente pueden llegar con más facilidad a todo el mundo. En conclusión, la llegada de la telenovela fue distinta en varios países de América, pero han marcado un antes y un después en la vida de la televisión de cada uno de estos, así como en la vida de los televidentes, a donde han llegado mediante la exportación, ya que es la principal vía de escape de los espectadores por excelencia. Mediante estos melodramas pueden olvidar momentáneamente los problemas de la vida cotidiana. Desde su nacimiento como radionovela y fotonovela hasta su llegada a la televisión como teleteatro y ya después como telenovela, en cada uno de los países que las producen lo hacen de manera distinta. En algunos casos son los escritores quienes deciden si se les hacen cambios a las historias mientras se producen. En México el productor es quien tiene la última palabra en su producción y por lo tanto él decide si la historia se alarga o si hay algún cambio en la trama. Por medio de la exportación, este producto se ha dado a conocer en otras partes del mundo. En México fue gracias a 2 productores, Ernesto Alonso y Valentín Pimstein, quienes empezaron a producir las historias de las escritoras de radionovelas y fotonovelas, adaptándolas para televisión o inclusive historias ya conocidas en otros países, readaptándolas para México. El título de El Señor Telenovela, con el que Raúl Velasco bautizó a Ernesto Alonso, según Claudia Fernández y Andrew Pachman, este título en realidad pertenece a Valentín Pimstein, ya que en palabras de ambos autores fue él quien produjo más melodramas exitosos que Alonso. En realidad ambos productores estuvieron peleándose ese título con sus producciones. No todos sus trabajos televisivos fueron en el mismo género. Ellos inclusive trabajaron en otros géneros, así como de época y el infantil.
Con la telenovela mexicana, los demás países adoptaron la idea de que México es un país de ensueño, en especial con las historias de género Cenicienta.